Entonces iniciamos la grabación. Nosotros la clase pasada había quedado el día viernes una clase subida donde hablamos de los espectros de emisión y de absorción de, en este caso, las sustancias gaseosas. Y bueno, habíamos dicho en esa clase que cuando la luz atravesaba, por ejemplo, un gas que estaba frío, en el espectro, o en la luz que atravesaba el gas, uno podía ver que faltaban colores después de atravesar el gas. Y esos mismos colores faltantes son los colores que emite el gas si por ejemplo, se lo excita de alguna manera, se produce sobre el gas una descarga eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces este fue un fenómeno que había que explicar. O sea, ¿qué son estas líneas donde faltan colores, o estas líneas donde están esos colores y falta el resto, ¿no? O sea, los espectros de absorción o de emisión eran cosas que había que explicar. Y bueno, ya lo habíamos visto, acá hay varios espectros del hidrógeno, del neón y del hierro. En este caso son espectros de emisión todos, o sea, el hidrógeno, fíjense que emiten en este rojo, después en este color azul, en este violeta, en este celeste, en este azul, en este violeta, ¿no? Y siguen las líneas tanto para el ultravioleta como para el infrarrojo. No tiene una emisión continua si uno excita al gas, ¿no? Una emisión continua como pasaba, por ejemplo, en el caso de la emisión de un cuerpo negro, donde la emisión estaba en todas las frecuencias. Bueno, y así pasaba para el resto de las sustancias gaseosas en este caso, ¿no? Pero también pasa esto si uno trabaja con vapores. Por ejemplo, si uno trabaja con vapores metálicos, esos vapores se emiten en ciertas longitudes de onda y no todas las longitudes. No emiten un continuo generalmente. Habrá, obviamente, ¿no? Ni que decirlo, habrá una emisión continua debido a su temperatura, o sea, una emisión continua tipo cuerpo negro. Pero a esa emisión continua está superpuesta esta serie de líneas que, vuelvo a repetir, había que explicar. Bueno, y para eso se plantearon modelos atómicos como el de Thomson, que era una esfera positiva que tenía engarzada electrones adentro de la esfera, ¿no? La esfera estaba cargada positiva en forma uniforme. Pero este modelo de Thomson predecía, esto ya lo dijimos en la clase del viernes, predecía una sola frecuencia de emisión que andaba por el ultravioleta. Andaba por el ultravioleta. Y no era que se observaba una sola frecuencia, se observaban líneas, más de una línea, o sea, se observaban varias frecuencias. Entonces, bueno, Rutherford hizo experimentos de dispersión, de scattering, mandando partículas alfa contra átomos, en este caso de oro, para ver si tenía algún viso de realidad el modelo de Thomson. Hay que recordar que Thomson fue el que descubrió el electrón, ¿no? Bueno, en este experimento él demuestra con alguna cuenta sencilla, o sea, cuando uno tiraba partículas alfa sobre el oro, la mayor parte de las partículas pasaban, gran parte se desviaba pero un ángulo muy pequeño, pero había alguna partícula que cada tanto, digamos, pegaba en un ángulo grande, o sea, se desviaba un ángulo grande, digamos 120 grados, hasta 180 grados, no podía llegar y volver a rebotar por donde vino. Bueno, él trató de analizar esto con el modelo de Thomson y se dio cuenta que
que el modelo Thomson no da una respuesta a este hecho. Y eso lo hace utilizando la conservación de la cantidad de movimiento de la energía, ¿no? Como se puede ver en estas ecuaciones. Bueno, él llega a una conclusión con todo esto, que el modelo Thomson no es correcto y que en realidad debería estar toda la masa del átomo concentrada en una pequeña porción, en una pequeña región. La región sería mucho menor a la del átomo en sí. El átomo, digamos que tiene un diámetro medio de 10 a la menos 8 centímetros, o sea, 10 a la menos 10 metros, pero resulta que para explicar lo que él observaba, el núcleo atómico, o toda la masa del átomo, debería estar concentrada en un núcleo que tendría más o menos unos 10 a la menos 10 metros de diámetro. Solamente, bueno, de esa manera se podía explicar lo que se estaba observando. Bueno, entonces habíamos terminado la clase el viernes con eso. Hoy vamos a... Perdón, esto no. Hoy vamos a seguir con este tema. Entonces, vamos a mencionar hacia la pasada, bueno, el modelo atómico de Rutherford, que consistía entonces en ese núcleo que ocupaba 10 a la menos 15 metros, después alrededor de ese núcleo la nada misma, y por allá lejos los electrones, ¿no? Ya a una distancia de aproximadamente 10 a la menos 8 metros de ese núcleo, 10 a la menos 10 metros de ese núcleo. O sea, el átomo estaba, porque piensen una cosa, ¿no? De 10 a la menos 15 a 10 a la menos 10 hay 100.000, ¿no? O sea, 10 a la menos 10 es 100.000 veces más grande que 10 a la menos 15. Entonces el núcleo ocupaba un espacio y a 100.000 veces la distancia del núcleo, digamos así, más o menos, estaría dando vuelta el electrón por ahí. Entonces el átomo estaba de esta manera completamente vacío. Completamente vacío. Bueno, pero claro, este modelo no explicaba el porqué de las emisiones de ciertas energías, ¿no? ¿Por qué esas líneas de emisión? Entonces, así que Niels Bohr, en el año 1913, plantea su modelo de átomo, donde lo que él va a cuantificar para que funcione este modelo de átomo, como vamos a ver ahora, pero anticipo el final de la película, lo que va a cuantificar no es la energía, sino que es el momento angular. Entonces, ¿en qué consiste este modelo de átomo? Bueno, este modelo de átomo también dispone de un núcleo y electrones que orbitan en ciertas órbitas que están a cierta distancia del núcleo, pero no en cualquier órbita. No en cualquier órbita. O sea, un electrón no puede estar orbitando entre medio de dos órbitas. Las órbitas, por ejemplo, en este dibujo son estas tres que se ven acá. O sea, en ese sentido hay una especie de cuantificación. Los radios de las órbitas no son cualquier cosa. Es este radio, o si no este, o si no este. En este ejemplo, ¿no? Entonces,
el electrón giraría en esas órbitas y cuando giran esas órbitas no emitiría radiación electromagnética, contrariamente a lo que decía la teoría de Maxwell, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell. Piensen que un electrón, algo que gira, está acelerado, ¿no? Tiene una aceleración centrípeta. Supongamos que las órbitas sean circulares. Bueno, una partícula acelerada emite radiación, eso está comprobado, recontramedido. Pero acá, cuando los electrones estaban en estas órbitas, no valían, digamos, según Niels Bohr, no valían las leyes del electromagnetismo. Eso ya es un problema, ¿no? ¿Y cuál es la virtud de este modelo? Bueno, además de que fue un modelo muy preciso, de que predijo las líneas de emisión o absorción con mucha precisión, tenía la virtud de que era un modelo simple, donde la radiación que se emitía era debido a que un electrón saltaba de una órbita a la otra. O cuando iba en el camino inverso, absorbía radiación. Entonces, por ejemplo, si uno pasa luz blanca que contiene todos los colores por este átomo, y de repente un electrón absorbe algún color, por ejemplo, absorbe el color verde, si pasa eso es porque la energía, diferencia de energía de estas dos órbitas, es tal que cuando el electrón pasa de esta órbita más inferior a la superior, absorbe una energía que corresponde al color verde, o sea, absorbe toda la energía del verde que está llegando. Entonces el verde no sale para el otro lado. Uno vería una línea negra en el verde. Ahora, si los saltos de los electrones no absorben de ninguna manera, por ejemplo, la luz azul, y bueno, la luz azul uno la ve pasar para el otro lado. Entonces el modelo tenía algo de sencillo, que era eso, que era fácil de alguna manera explicar por qué se emitirían ciertos colores y otros no, cuando un electrón salta de esta órbita superior a la órbita inferior. Como esta órbita tiene más energía que esta, como vamos a ver ahora, la diferencia de energía cuando salta se transformaría en luz que corresponde a una frecuencia determinada, ¿no? La frecuencia de la luz sería la energía, la diferencia de energía entre estas dos órbitas, dividido de la constante de Planck. Porque según pongamos Einstein, la energía de la luz era h nu. Así que yo puedo sacar la frecuencia nu dividiendo la energía sobre h. Bueno, y la contra que tenía ya la dije. Si uno aceptaba esto, que el electrón estaba en ciertas órbitas que él denominó estacionarias, en esas órbitas estacionarias no valía el electromagnetismo. Y bueno, ¿por qué? Porque si este electrón gira en esta órbita, va a emitir radiación y va a ir gastando su movimiento y se va a chocar contra el núcleo. Pero eso no podía pasar para que este modelo funcione. Bueno. Entonces,
Repasando, este sistema era un sistema como el sistema planetario, idéntico al módulo de Rutherford, pero como dije recién, el electrón se movía en ciertas órbitas estables donde no valían las leyes del electromagnetismo. Y acá estaba lo novedoso, ¿no? Lo novedoso es que en esas órbitas el momento angular valía un múltiplo de h barra. Esto es lo que él postula, ¿no? Esto obviamente es un postulado, donde el n puede ser 1, 2, 3, ¿no? Hasta el infinito, en principio. Entonces, claro, por otro lado, fíjense, si yo pienso en una órbita circular, pensemos en un átomo de hidrógeno, donde, bueno, el electrón, supongamos que se mueve en una órbita perfectamente circular. El L se puede escribir como el radio por la masa por la velocidad. ¿Está bien? Ahora, si el L, por otro lado, según el postulado de Bohr, es NH barra, entonces vale esta expresión, y yo de acá podría despejar la velocidad, que habría una velocidad para cada valor de n, y por eso pongo V sub n, ¿no? Donde entonces eso es NH barra sobre la masa del electrón por el radio. Bueno, a su vez esto me permite cuantificar los radios. Como dije al principio, los radios no van a ser cualquier cosa, los radios posibles. El electrón no va a poder estar girando a cualquier distancia del núcleo, como sí pasaría en la mecánica clásica cuando una cosa orbita en torno a la otra. La distancia puede ser cualquiera, depende de la energía inicial con la que una cosa se acerca a la otra. Por ejemplo, si la Tierra se hubiese acercado de otra manera al Sol, en vez de estar girando a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol, estaría girando, qué sé yo, a 190. Pero en principio podría estar girando a cualquier distancia del Sol, siempre y cuando uno le dé a la Tierra las condiciones iniciales necesarias para que eso pase. Pero acá no. Acá no. ¿De dónde salen esos radios? Bueno, sale de la expresión de la fuerza centrípeta y de una fórmula que ustedes utilizaron en movimiento circular cuando vieron introducción a la física, ¿no? Allá en la primera materia de física, donde dice que la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta expresión es de intro a la física, ¿no? Ahora, la fuerza centrípeta, esto, es la fuerza con la que el núcleo atrae al electrón. Es una fuerza de origen eléctrica, ¿no? Entonces se puede escribir, como ustedes saben de electricidad y magnetismo, como una constante K. Bueno, la carga del electrón, que C, multiplicado por la carga del núcleo, que es Z por E. Por eso acá me queda Z por E cuadrado. Está bien, nosotros dijimos que vamos a ver el hidrógeno, o sea, acá Z vale 1. Pero el modelo de Niels Bohr explica bastante bien no solamente el hidrógeno, sino todos los átomos que se parecen al hidrógeno, o sea, los denominados hidrogenoides, que corresponden, por ejemplo, a los metales alcalinos, el sodio, el potasio, el litio. Esos metales se parecen al hidrógeno en el sentido de que tienen un núcleo. Muchos electrones, la mayor parte de los electrones cerquita de ese núcleo, y un electrón más suelto por ahí afuera. ¿Está bien? Y eso es parecido a un átomo de hidrógeno, ¿por qué? Y porque ese núcleo rodeado de esos electrones, uno podría pensar como un nuevo núcleo, está todo muy cerquita, un nuevo núcleo y un electrón lejos. Y eso es un átomo de hidrógeno, un núcleo y un electrón lejos.
En este caso, ese nuevo núcleo tendría una carga eléctrica neta, que es la del núcleo menos la cantidad de electrones que tiene alrededor. Bueno, siguiendo con esto, entonces si la fuerza centrípeta es esto, pero la fuerza centrípeta por otro lado se puede escribir así, de acá yo puedo despejar el radio, metiendo en la velocidad los valores estos. Si ustedes hacen esa cuenta, o sea, donde dice B, ponen este B sub n y despejan el radio, le va a quedar un Rn, un valor de radio para cada n, que se puede escribir así. Entonces estos van a ser los radios permitidos. Los radios permitidos. O sea, los radios de lo que Niels Bohr denominó órbitas estacionarias. Aquellas órbitas donde el electrón puede moverse ahí en esas órbitas, que no le va a pasar nada, no va a emitir radiación, por ende no se va a caer al núcleo, porque en esas órbitas estacionarias no van en las leyes del electromagnetismo. Bueno, esto a su vez, la cuantificación de las velocidades y de los radios, a su vez implica una cuantificación en la energía de esas órbitas. Ustedes ya saben que la energía, la expresión que nosotros tomamos para la energía, la sacamos de la mecánica clásica. Bueno, hasta ahora estamos haciendo eso. O sea, estamos aceptando cosas de la mecánica clásica. Por ejemplo, la expresión para la energía. Esta mecánica cuántica que nosotros vemos no hace hipótesis sobre la energía. O sea, la energía sigue siendo la energía de siempre, que después uno de alguna forma la cuantifica. La expresión es la de siempre. Entonces la energía es la cinética más la potencial eléctrica, que vale menos K, lo que dije antes, ¿no? Entonces, si ustedes acá reemplazan B por el B sub n y R por el R sub n, llegan fácilmente a esta cuenta. Y esta cuenta se puede escribir así, como z cuadrado sobre n cuadrado por un valor E0, que el E0 sería esto, 1/2 de K cuadrado por E a la cuarta sobre H barra cuadrado, ¿no? Ese es el E0. Con el menos 1/2, con el menos este. Ese valor de E0 corresponde a menos 13,6 electronvolt. Es la energía más baja que se puede obtener. Corresponde a poner n igual a 1. Es la energía más baja. Eso corresponde a un cierto radio de la órbita, ¿no? Porque vamos a la hoja de atrás. Si yo acá pongo n igual a 1, obtengo un radio para la órbita que vale h barra cuadrado, bueno, dividido todo lo que está acá. Para n igual a 2, el radio es más grande. ¿Está bien? Entonces, es cuando el electrón está en ese radio, que se llama radio de Bohr, su energía es la más baja, es menos 13,6 electronvolt. Pero, oh sorpresa, o grata sorpresa, esto es para el átomo de hidrógeno, ¿no? Acá hay que, para obtener este valor, bueno, obviamente el átomo tiene un solo electrón, ¿no? Y eso vale con z igual a 1, ¿no? Y n igual a 1, uno obtiene como energía E0.
Esto corresponde entonces a la energía de ionización del átomo de hidrógeno. Es decir, ¿qué es la energía de ionización, no? Es la energía que yo tengo que hacer para arrancar ese electrón del átomo. O sea, separarlo del núcleo, que no gire más en torno al núcleo. Entonces, por ese lado, este modelo la acierta, ¿no? Porque me está dando el valor de energía de ionización correcto. Cuando el electrón está en esa órbita, en la mínima órbita, tiene 13,6 electronvolts. Es decir, para extraerlo de ahí, yo necesito hacer como mínimo esto. Esta energía negativa, la energía negativa significa que el electrón está ligado al núcleo. Bueno, sí, lógico, está dando vuelta alrededor del núcleo, no está libre. Está en un pozo de potencial que genera el núcleo. Bueno, pero también, como dije antes, este modelo no tuvo solamente esa virtud, la de predecir el valor de ionización, de energía de ionización del electrón del átomo de hidrógeno, sino que también tuvo el valor de poder explicar las líneas de emisión. O sea, si yo estoy pensando que la energía que libera el átomo es la diferencia de la energía que tiene un electrón cuando está en el estado final, en alguna órbita, está en esa órbita, supongamos en una órbita externa, y pasa a una órbita más interna, supongamos que la órbita externa tenga 20 electronvolts y la interna tiene 10 electronvolts, ese salto corresponde a tener que perder 10 electronvolts. O sea, la energía liberada por el átomo, por el electrón del átomo, es la diferencia de energías que tiene el electrón cuando está en esa órbita externa y la energía que tiene el electrón cuando está en la órbita interna. Bueno, si ustedes hacen esa cuenta, o sea, restan la energía para el n final, donde n es cualquier número, ¿no? 1, 2, 3, etc., menos la energía de un n inicial, ¿no? Que corresponde a otra órbita, les va a dar esto. Les va a dar esto. Y esto, siendo la energía, va a ser proporcional a la frecuencia de emisión. ¿Por qué? Porque la frecuencia de emisión, la frecuencia que es C sobre lambda, se puede escribir como la energía sobre H. Porque recuerden, si quieren Einstein, la energía es H por nu. Entonces la frecuencia es la energía que obtuve antes sobre el H. Y acá me parece que hay un error porque la energía tiene el H acá abajo y sobre H me debería dar un H cubo acá abajo. Está bien, bueno, revisen esa cuenta, pero acá me debería dar un H cubo. Y resulta que si uno pone como n inicial el número 2, n igual 2, esta fórmula coincide perfectamente con la fórmula empírica de Balmer,
que había encontrado Balmer, que me daba la posición, las frecuencias de las líneas emitidas o absorbidas. ¿Recuerdan eso? Vamos a este, ¿no? Acá está Jacobo Balmer. Había encontrado el lambda de la posición de las líneas estas, que tenían esta expresión, donde esto era la constante de Rydberg, que tiene este valor. Pero fíjense, se escribía como un número por 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre n cuadrado. Y fíjense lo que me está dando acá, ¿no? Es lo mismo que me está dando acá. Una constante por 1 sobre 2 a la n. Bueno, si uno pone como n, pone el número 2, porque n valía 1, 2, 3, no, hasta el número natural era, menos 1 sobre el otro n final al cuadrado, donde este n, uno puede poner como ejemplo un electrón que salta de una órbita más externa, entonces tendrá un determinado n final, a una órbita donde n vale 2. Y vuelvo a repetir, esto, que era la fórmula de Jacobo Balmer, entonces era predicha perfectamente por el modelo de Bohr. Es más, si uno calcula este número, la constante, que era la constante de Rydberg, le da la constante de Rydberg. ¿Está bien? Entonces, bueno, fue la primera vez, y por eso Niels Bohr se lo premió por esto, que suponiendo la cuantificación del momento angular, se podía encontrar, justificar la fórmula que Balmer había obtenido de manera empírica, ¿no? Bueno, pero pese a que el modelo de Bohr funciona bárbaro para los átomos hidrogenoides, o sea, tanto el hidrógeno como, bueno, ya lo dije, el sodio, potasio, etcétera, los alcalinos. Bueno, tenía el primer problema que ya habíamos mencionado también, que era incompatible con las leyes de Maxwell. Tremendo problema, ¿no? Porque las leyes de Maxwell estaban recontra verificadas también. Virtud es que predice resultados, las posiciones de las líneas espectrales con muchísima precisión. Creo que el 0,01% de error. Pero si uno agarra el espectro y lo mirase con un microscopio, vería que las líneas en general están compuestas de varias otras líneas. O sea, si yo veo el espectro de lejos, esto se ve como una línea. Pero si yo lo miro con un microscopio, por ejemplo, acá veo 10 líneas muy finitas, donde la distancia entre esas líneas finitas y dos líneas, por ejemplo, esta y esta, esa distancia es, o mejor dicho, la distancia entre esta línea y esta línea
es 10.000 veces mayor a la distancia entre dos líneas finitas que componen, por ejemplo, esta línea de acá. Eso es lo que se denominaba estructura fina. En este caso es un ejemplo para el sodio, donde uno ve desdoblamientos. Claro, pero este espectro está muy estirado. Si uno obtiene el espectro, no sé, con una difracción común y corriente, en un aparato común y corriente, no ve múltiples líneas. Esto lo ve como una línea, esto también, quizás esto también. Pero si uno lo estira o lo mira con un microscopio, ve eso. Bueno, esto también se explicó después utilizando otro modelo de cuantificación que está inspirado en algo de la mecánica clásica, que se llama variable angulares de acción, variable de ángulo acción, que fue el modelo de Sommerfeld, Wilson e Ishihara. Nosotros ahora no lo vamos a ver en este curso, que es posterior al modelo de Bohr. Y él con esa cuantificación y teniendo en cuenta órbitas que no eran solo circulares, sino que podían ser elípticas, y empleando la relatividad especial, con esas cosas pudo explicar más o menos este desdoblamiento de líneas. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, continúo. Bueno. Y ahora lo que después se hizo, porque el modelo de Bohr fue en 1913, pero después en el 25-26 nace la mecánica cuántica, o digamos la mecánica ondulatoria, la fórmula de Schrödinger. Entonces se intentó reproducir los resultados del átomo de hidrógeno resolviendo el problema con la fórmula de Schrödinger. Como ustedes hicieron, qué sé yo, para resolver el problema del pozo de potencial o de la barrera de potencial, acá se aplicó Schrödinger al átomo de hidrógeno. Entonces, para hacer eso uno lo puede hacer suponiendo, bueno, que el núcleo del átomo tiene masa infinita, es decir, que el electrón se mueve en torno al núcleo, es decir, el núcleo no se mueve, eso es lo que estoy diciendo. Porque si el núcleo tuviese masa finita, que es lo que tiene, ustedes ya saben que dos cuerpos que orbitan uno en torno a otro no se mueven uno en torno a otro, sino que se mueven los dos en torno a un centro de masa. Nosotros estamos suponiendo que esto tiene masa infinita, el centro de masa entonces está acá en el núcleo atómico. También cuando uno resuelve esto supone que el campo eléctrico corresponde a una carga puntual. ¿Qué campo eléctrico? El campo eléctrico que siente el electrón. Porque voy a hacer un dibujito. Porque uno podría pensar lo siguiente. Este es el núcleo. Este es el electrón. Y el campo eléctrico sobre el electrón está de alguna forma compuesto por la fuerza que hace cada parte de este núcleo positivo sobre el electrón.
O sea, hay una fuerza que lo atrae para allá, otra para acá, ¿no? Otra para acá, qué sé yo. El campo total sería la suma de esto, y habría que ver si la suma de esto apunta hacia el centro de esta esfera que será el núcleo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como el electrón está tan lejos del núcleo, habíamos dicho que el átomo está vacío y que esta distancia es 100.000 veces más pequeña que la distancia a la que se encuentra el electrón. Por otro lado, hoy en día, no en ese momento, hoy en día, se sabe que el electrón es una partícula bastante puntual. Bastante puntual. Entonces todo eso hace que no sea incoherente lo que nosotros estamos suponiendo acá, ¿no? Un potencial esférico y bueno, entonces ahora para obtener la ecuación de Schrödinger, yo puedo hacerlo, bueno, aplicar la ecuación de Schrödinger, que decía, uno partía de la mecánica clásica, esta es la energía clásica, y multiplicaba por phi, por la función de onda, como se ve acá, y después hacía esta correspondencia. A p cuadrado le correspondía, en el caso unidimensional, era menos h barra cuadrado sobre 2m. Perdón, menos h barra cuadrado por la derivada respecto de x, en el caso unidimensional. Pero en el caso tridimensional, porque el átomo de hidrógeno está obviamente en 3 dimensiones, en vez de derivar respecto de x 2 veces, aparece el laplaciano. Aparece el operador laplaciano. Y bueno, donde decía B el potencial, uno reemplazaba por el operador B, que era simplemente B multiplicado por lo que sea. Entonces, si uno hace eso y lo reemplaza acá, donde dice P cuadrado tiene que reemplazar por todo esto. Y donde dice B tiene que reemplazar por B por. ¿No? Olvidarse, ya esto no está, nosotros no estamos en X, sino que estamos en 3 dimensiones, estamos en R. Entonces la ecuación de Schrödinger queda escrita así. Esta es la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y sí, porque el potencial este, que es el potencial eléctrico, no depende del tiempo. Es el potencial que habíamos visto antes, ¿no? Del modelo de átomo de Bohr. K por E cuadrado por Z, ¿no? Sobre distancia. Bueno. Es este potencial que está acá. Bueno, en vez de K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Esto es del electromagnetismo, ¿no? Epsilon 0 era la permitividad del vacío, la permitividad eléctrica del vacío. Y entonces lo que dije antes, Z por E cuadrado sobre la distancia es R. Como nosotros el potencial tiene simetría esférica, por lo que dijimos que esto es una carga puntual y esto suponemos que también, entonces acá sobre el electrón actúa una fuerza solamente radial, no hay una cosa torcida que apunte para otro lado. Entonces, como el potencial presenta simetría esférica, el laplaciano, esto que aparece acá,
que es un operador que actúa sobre la función de onda, va a ser escrito en esféricas. Nadie pretende que ustedes resuelvan esto, ¿no? Por eso vamos a revisar las expresiones que aparecen acá de una manera así como muy rápida, ¿no? Porque acá las cuentas no se van a poder hacer fácilmente, ni por casualidad. Entonces vamos a ver. Fíjense lo que es el operador laplaciano que actúa sobre la función de onda, ¿no? Nadie va a imaginar que va a poder resolver fácilmente esta ecuación diferencial, ¿no? Donde derivo respecto de R, derivo 2 veces respecto de phi, qué sé yo, derivo respecto de tita. O sea, no es imposible imaginarse que uno va a poder resolver esto, ¿no? Pero bueno, nosotros, o sea, se puede demostrar que la solución de este problema, el problema es, yo escribí donde dice laplaciano, escribí laplaciano en esféricas. La solución de este problema, o sea, la función de onda, lo que nosotros estamos buscando, la parte, digamos, espacial de la función de onda, la expresión de la parte temporal ya la conocemos. La parte espacial de la función de onda se va a poder separar en sus variables, o sea, se va a poder describir como una función que depende del radio, por otra función que depende del ángulo tita, por otra función que depende del ángulo phi, donde r, tita y phi son, voy atrás, son los ángulos de las coordenadas esféricas, ¿no? Este es el ángulo phi, este es el ángulo tita y esta es la coordenada r. Estoy mostrando, la idea es mostrar esto, pero no entrar en detalle de la resolución de esto, ¿no? Porque para resolver esto uno tendría que utilizar varias clases y no tiene sentido en un curso introductorio. No tiene ningún sentido hacer eso. Bueno, pero para hacerlo uno puede demostrar lo que dije recién, que la función de onda es separable, así se dice. Y uno, si reemplaza psi por sus funciones, llega a esto. Fíjense lo que sería, lo que habrá sido resolver eso, ¿no? Pero eso, está bien, es difícil para nosotros, pero eso fue resuelto. Se puso mucho en resolver eso porque en el caso del átomo de hidrógeno había mucha evidencia, muchos resultados experimentales. Entonces uno podía ver si esto arrojaba algo coherente con el experimento. Bueno, entonces esta es la ecuación de Schrödinger, en realidad en coordenadas esféricas, no es otra cosa que eso, para el átomo de hidrógeno, ¿no? Pero en esféricas, obviamente en 3 dimensiones. Nosotros no resolvimos cosas en más de una dimensión, cuando vimos pozos del potencial, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a dar alguna idea porque vuelvo a repetir, no vamos a resolver esto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede empezar a resolver algo de esto? Bueno, por ejemplo, si yo divido cada uno de los miembros por psi, o sea, por toda la función de onda, que es este producto, y reacomodo lo que me queda, llego a esta expresión. Eso ustedes lo pueden hacer, o sea, pueden ir atrás, vamos atrás, agarrar acá y dividir por este y por este. Agarrar acá y lo mismo, dividir por este y por este.
Agarrar acá y dividirlo por lo mismo, por este, por este y por este. Reacomodar un poquito las cosas, pasar de término, a eso me refiero, van a llegar a esto. Eso es fácil, no es difícil. Ahora, ¿por qué muestro esto? Porque esto, ¿qué de virtuoso tiene haber llegado a esto? Bueno, lo virtuoso es lo siguiente. De este lado, que yo despejé acá, me quedó una función que depende de la variable de la coordenada esférica phi. Y de este otro lado no me quedó phi. Entonces, si yo digo que vale esta igualdad de algo que depende de phi, vale la igualdad de eso con algo que no depende de phi, eso significa, podría significar únicamente que esto, todo esto, en realidad no depende de phi, es una constante. Solamente en ese caso valdría esta igualdad, porque recuerdo que esta coordenada esférica es independiente de esta y de esta. O sea que todo el miembro derecho depende de dos coordenadas que son totalmente independientes de la coordenada de la cual depende el miembro izquierdo. Y eso se puede dar únicamente si el miembro izquierdo y el miembro derecho son una constante. No hay otra. Eso no es de física, es de matemática, ¿no? Si f de x es igual a g de y, donde x e y son independientes, bueno, f y g son constantes. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces digo, esto supongamos que es una constante que estoy llamando k. Y acá me queda una ecuación que ustedes ya saben resolver, ¿no? Porque es una ecuación, si puedo pasar este phi, esta función, para el otro lado, multiplicando acá, y entonces me queda la segunda derivada de esta función es igual a k por ella misma. Y ustedes ya saben las soluciones de esas cosas. La solución se escribe así, en general. También se puede escribir como un seno, un coseno, qué sé yo. Cada vez que la segunda derivada de una función es igual a un número por esa función, y bueno, una solución, por ejemplo, es el seno. O podría ser el seno. Entonces la forma de la solución la conozco. Y otra de las cosas que también conozco y que no tiene nada que ver con la matemática es que desde el punto de vista físico, phi igual a 0 es lo mismo que phi igual a 2pi. Estoy en el mismo lugar. Como lugar físico, phi igual a 0 y phi igual a 2pi son la misma cosa. En realidad, phi igual a 0 y phi igual a 2pi o a 4pi o qué sé yo, o a lo que sea, cualquier múltiplo de 2pi, se trata del mismo lugar, ¿no? Porque di una vuelta, eso es lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista matemático, 0 no es lo mismo que 2pi. Claramente, ¿no? O sea, si esto fuese una cosa matemática, esto no estaría. Podría no estar, digo, ¿no? Podría no estar. Pero acá estamos en un problema físico, entonces eso sí va a estar.
Bueno, haciendo cuentitas, uno puede escribir la solución también de esta manera. O sea que me queda que a más b es a más b por el coseno de esto más a menos b por el seno de esto. Pero de mirar esta igualdad, a más b es igual a a más b, quiere decir que esto tiene que valer 1. Y que esto tiene que valer 0. También uno podría pasar a notación compleja y ver que eso también es cierto, porque el número 1 se puede escribir como e a la más menos 2pi por l por i, donde l es un número entero. Pero sin pasar a notación compleja, o sea, sin mirar esto que está escrito acá. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacarlo por un minuto, sin mirar esto. Vamos a poner grande. Sin mirar eso, yo puedo ver que, por lo que dije antes, ¿no? A más b tiene que ser igual a más b. Quiere decir que esto tiene que valer 1 y esto tiene que valer 0. Ahora, si esto vale 1, quiere decir que lo que está acá adentro tiene que ser o 0, o 2pi, o 4pi. Quiere decir que la raíz de k tiene que ser un número entero. Tiene que ser un número entero. Buah. Estoy así repasando rápidamente las cuentas, pasando por estas cuentas rápidamente. Bueno, entonces, de acá sale, porque esto es importante, o me pareció importante, porque de acá sale como la primera vez que algo aparece cuantificado, aparece en forma discreta, digamos. Acá la raíz de k no puede valer cualquier cosa. Puede valer 0, 1, 2, 3, etc. Bueno, como bien dice ahí, si uno normaliza esta función, la función que yo saco de resolver este problema, vuelvo atrás, o sea, esta función tiene que estar normalizada por el postulado de Max Born, que dice que la integral de una función de onda entre menos infinito e infinito tiene que ser 1, porque es la probabilidad de encontrar la partícula, ¿no? Entonces, si uno hace esa normalización, en definitiva encuentra que la phi, la parte de la función de onda que depende de la coordenada esférica phi, se puede escribir así, donde m es un número entero. Y donde, claro, ahora entonces no hay una sola función phi, hay varias, una para cada valor de m. Acá m puede valer 0, más menos 1, más menos 2, etc. Ahora fíjense, si yo utilizo la expresión de phi que encontré, que no hice toda la cuenta, no hice toda la cuenta, puse la expresión final y comenté solamente esto. La idea no es hacer toda la cuenta de esto, porque si no uno no termina más. Comentar simplemente que, bueno, acá tengo la phi. Si ahora voy a la fórmula anterior, voy a la página anterior, acá.
Si donde dice phi pongo e a la i, m, lo que tenía antes, bueno, cuando haga toda esta cuenta me queda menos m cuadrado. Saqué lo que está acá, ¿no? Menos m cuadrado. Y me queda menos m cuadrado igual a todo esto. Y ya resolví una parte de la función de onda, por lo menos la parte que depende de la coordenada esférica phi. Pero, además de eso, me doy cuenta de que acá, en realidad, no hay una sola ecuación. Hay una para cada valor de m. O sea, si m vale 0, tengo una. Si m vale más 1, tengo otra ecuación con m más 1. Si m vale menos 1, tengo otra ecuación con m menos 1. Entonces, así como salieron varios valores de phi, seguramente van a salir varios valores de r y varios valores de tita grande, la función tita. Bueno. Vamos a ver cómo sigue esto en el otro PowerPoint. Esto es medio pesado, pero estamos tratando de pasarla rápido porque porque la idea no es que uno aprenda cómo se hace una cuenta, aplicar Schrödinger al átomo de hidrógeno, porque eso se lo pueden llegar a aprender de memoria, porque es muy extenso. La idea es así, repasar la cuenta rápidamente, por eso estoy yendo rápido. Después detenerse, como siempre, en la física de esto, ¿no? Por eso fui bastante rápido en la parte de cuentas. Bueno, siguiendo con esa cuenta, entonces, en resumen, habíamos visto que la función de onda la podemos, estamos hablando del átomo de hidrógeno, ¿no? O de los hidrogenoides también. La función de onda la podemos escribir como el producto de una función que depende de la coordenada r, otra función que depende de la coordenada tita, y otra función que depende de la coordenada phi. Y que apareció un primer número que está discreto. Por eso podríamos llamarlo número cuántico, en el sentido de que es algo discreto. M no vale cualquier cosa, vale más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o 0, etcétera, ¿no? O sea que está en ese sentido así cuantificado. Se toma valores enteros en este caso. Y si uno se pone a analizar en serio la ecuación de Schrödinger que vimos recién, en 3 dimensiones, y utiliza la matemática dura que tiene eso, resulta que este número entero, el m, da lugar a otro número entero que se llama el L, y de forma tal que la siguiente función, o sea, esta que está acá, que depende de la coordenada tita, va a depender de ese nuevo número cuántico L y también del m. Y no solamente eso, para que la ecuación diferencial, esa dura de antes, tenga solución, el m va a correr entre menos L y L, donde el L puede valer 0, 1, 2, 3, o sea, no puede tomar valores negativos. Y el m va a correr entre menos L y L. Todas estas cosas se las estoy contando, no les estoy demostrando nada. En los cursos iniciales estas cosas ni siquiera se cuentan, mucho menos se demuestran. Quiere decir que esta parte de la función de onda
que depende de los ángulos. Esta parte depende no de los ángulos, depende del radio. Esta parte, que podemos decir la parte angular de la función de onda, en realidad se va a poder escribir como multiplicación de varias funciones. M, varias funciones phi y muchas otras tita grande, ¿no? Podemos poner un ejemplo. Si L vale 1, después está anotado lo que yo dije, lo que voy a decir ahora. Si L vale 1, M puede valer menos 1, 0 o 1. Entonces tengo una función tita grande 1, 1, por ejemplo. O tengo la función tita grande 1, 0. O tengo tita grande 1 menos 1. Toda multiplicada por m igual 1, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Si L vale 2, tengo más cosas ahí. Y también decir que estas funciones, este producto de funciones que están ligadas con la parte angular, de la función de onda para los átomos hidrogenoides, se puede escribir cuando uno resuelve la ecuación diferencial, lo hace a través de series de potencia, se puede hacer eso, pero es un trabajo tedioso. En pocos libros está ese detalle, digamos. Está en los libros de física moderna, como el iceberg, por ejemplo. Bueno, si uno hace ese laburo, puede ver que el producto de estas funciones se puede escribir así, donde estas cosas que están acá son los denominados polinomios asociados de Legendre, ¿no? Bah. Y que en definitiva todo esto se puede escribir a su vez como funciones que reciben el nombre de armónicos esféricos. Después vamos a ver algunas funciones de estas cuáles son, cómo se escriben. Y por último, para terminar casi con el bodrio de resolver la ecuación diferencial esta tridimensional en esféricas, aparece un número cuántico más que afecta a la R. O sea, la función esta R, que depende del radio, queda afectada por el L, que también aparece en el armónico esférico, pero queda afectada por un número cuántico más, que se llama número cuántico principal, y que está acá marcado con un N, y que está relacionado con la energía, como después vamos a ver. En definitiva, vuelvo a repetir para que nadie se confunda, yo no resolví la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, ni por casualidad. Apenas resolví una parte de esta función, ¿no? Para señalar que aparecía un número cuántico ahí, Lm. Después todo lo otro lo comenté, lo dije. En definitiva, la función de onda que se puede escribir como producto de estas tres cosas se puede escribir como el RNL, que depende de R, por los armónicos esféricos que dependen de estos dos índices. O sea que la función de onda uno la puede caracterizar por tres números, vamos a decir así redundantemente, por tres números cuánticos. El n va a ser un número natural. El L, que va a ser también natural, pero el 0 también puede ir en el L. O sea que el L es natural más el 0. Y el M, que va a ser un número entero. Capaz que ustedes algo de esto ya vieron en química. Esos N, L, M son los números cuánticos
o los buenos, como le dicen, los buenos números cuánticos. Anticipo el final de la película. El n está ligado con la energía, el L se lo llama L porque está ligado al momento angular, o sea, al L, y este M está ligado al momento magnético, el M de magnético del electrón. Todos estos números están asociados al electrón, ¿no? Nosotros no estamos estudiando el núcleo atómico, no. Ahí de casualidad estamos estudiando el electrón ya con bastante esfuerzo. Bueno, los polinomios de Legendre, lo que habíamos visto acá, esto es una nota de color nomás, o sea, lo puse para completar el tema. Son estas cosas que ustedes ven acá, donde a su vez este polinomio se puede escribir así. Es decir, que cualquier polinomio de Legendre se puede obtener por esta fórmula de recurrencia, donde esta significa la derivada emésima. O sea, que si yo quiero obtener el p sub L igual 1, M igual 3, esta sería la tercera derivada, ¿no? Bueno, no importa. Todo esto es del mundo de la matemática, ¿no? La función radial está escrita en términos de otros polinomios, que son los de Laguerre. La función radial que uno saca resolviendo la ecuación, la tremenda ecuación diferencial esa, se puede escribir así, donde acá está, ¿no?, el L y el N. Recuerden que la función esta R dependía de dos números cuánticos y de la variable R, ¿no? Donde a su vez estos polinomios de Laguerre tienen esta forma de poder calcularse, también con derivadas. Derivando esto. Fíjense lo que es esto, ¿no? Esto es un bodrio. Pero bueno, donde el ρ a su vez es esto que está acá. Bueno, acá no hay mucho que decir de todo esto. Esto es así. Entonces, como dijimos antes, el n, esto lo importante que ustedes tienen que saber, el n va de 1 hasta infinito y está ligado con la energía. El L puede valer 0, 1, hasta n-1, y se llama número cuántico azimutal. Está asociado al momento angular, como bien dice ahí. Y después este m, que va entre menos L y L, y que es el número cuántico magnético. Si uno además resuelve las energías vuelvo atrás, varias atrás, vuelvo al otro power. Si uno resuelve las energías que sale de esta fórmula, que no es ni más ni menos que la Schrödinger para el átomo de hidrógeno, si despeja eso, por así despejar, hablando mal y pronto, ¿no? Despejar con todas las de la ley. Si uno hace eso, encuentra que las energías volvamos encuentra que las energías son las mismas que la del modelo de Bohr. Son las mismas. Los niveles de energía se pueden escribir así como en el modelo de Bohr, donde, bueno, ya dije que existía una energía más baja, que era la del estado fundamental, que coincidía con la energía de ionización del hidrógeno.
Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Si después de tremendo bodrio, porque nosotros no resolvimos nada. Si yo tengo que ponerme a resolver esa ecuación diferencial, primero tengo que sentarme a recordar cómo se hacía, se hace utilizando series geométricas como solución. Si después de tamaña tarea, que podría llevar varias clases, ¿no?, de 4 horas cada una, uno llega a que la energía es la del módulo de Bohr, bueno, tan mal no andamos, ¿no? Porque sabemos que las mediciones, o sea, la empiria, lo empírico, coincide con el módulo, mejor dicho, el módulo de Bohr coincide con la predicción, con la medida empírica. Y esto coincide con los niveles de energía del módulo de Bohr. O sea que esto pudo haber sido un delirio, pero no parece que no fue tanto, ¿no? Porque obtuve lo que tenía que obtener, lo que Bohr obtuvo en un modelo mucho más simple, pero ¿cómo les podría decir? Pero donde él impone algo así adrede, que es la cuantificación del momento angular. Y acá, bueno, sale más de primero, como se dice, de primeros principios, ¿no? Sale pidiendo menos cosas, para eso me refiero. Bueno, uno podría decir así, ¿no? Sale pidiendo menos cosas, bueno, que valga ni más ni menos que la ecuación de Schrödinger. Esa es la única cosa que uno pide. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, vamos a seguir. Quería pegar una masticada algo, pero vamos a seguir. Bueno, los niveles de energía, como en el módulo de Bohr, son los del módulo de Bohr y son los que uno mide. Son estos niveles que se ven acá, donde, por ejemplo, ya lo dije, cuando yo bajo de cualquier nivel al nivel, no al fundamental, al 1, al nivel número 2, cuando n valía 2, yo reproducía la posición de las líneas que realmente veo, que realmente mido para el átomo de hidrógeno. Los números estos que están acá son los valores de energía de cada uno de los niveles. El fundamental es la energía de ionización, menos 13,6. Esto tiene menos energía, o sea, el electrón que está en la órbita número 2 está más lejos del núcleo, entonces tiene menos energía de ligadura. Lo puedo sacar con un pequeño empujoncito, no de 13,6 electronvolt, sino de 3,4 electronvolt, ¿está bien? Después hay electrones más lejos del núcleo que lo arranco apenas con un 1,5 electronvolt. ¿Está bien? O sea, esas son las energías de las órbitas. Y después están los de más lejos, qué sé yo, todos estos, ¿no? Si uno mira y hace más experimentos y no solamente analiza las líneas que emite el átomo de hidrógeno en el visible, sino que analiza las líneas que emite en el infrarrojo o en el ultravioleta, que ya son experimentos un poco más sofisticados, las se puede explicar suponiendo saltos, por ejemplo la del ultravioleta, que conforman lo que se llaman series de Lyman. La puede explicar suponiendo saltos de estos niveles al nivel fundamental. Las series de Balmer, que son las que aparecen en el visible, la de color rojo cuando salta de este nivel a este, la de más frecuencia cuando salta de este nivel a este, porque entre estos dos niveles la diferencia de energía es más grande que entre estos dos.
Por ende la frecuencia es proporcional a la energía, va a ser mayor. O sea, en vez de ser rojo, por eso es verde, ¿no? Después está el azul, cuando salto del menos 0,54 al nivel menos 3,4. La violeta, y esa que está en negro, es una ultravioleta. Y después está, si uno utiliza otros niveles, como estos que se ven acá, y salta a este nivel, reencuentra las líneas que uno puede medir, o sea, hacer el experimento y medir, que están en el infrarrojo. Vuelvo a repetir, todo lo obtenido de Schrödinger coincide perfectamente con lo experimental. Perfectamente. Hay, sin embargo, algunas restricciones en los saltos que el electrón puede dar, llamémoslo así, saltos, de una órbita a la otra. Llamémoslas así órbitas, como líneas por donde se mueve el electrón, supongamos, ¿no? Que son los siguientes. Uno puede pasar de cualquier n a cualquier otro, por eso no hay restricción en el delta n. Pero no puede pasar de cualquier L a cualquier otro. La variación del L puede valer más 1 o menos 1. No puede valer más 2. Acá no están los niveles con L. Pero yo puede ser que tenga un nivel de L igual a 4 y no puedo pasar a un nivel con L igual a 2. Y también hay una restricción en la variación del M. Bueno, no vamos a decir más nada de eso por ahora. Y para ir finalizando, bueno, no tan finalizando porque igual vamos a finalizar a las 9 como siempre. Pero ahora uno se podría preguntar ¿cómo se obtienen las otras magnitudes que uno puede llegar a medir? Por ejemplo, hasta ahora hablé de la energía del átomo de hidrógeno. Pero si yo no quiero la energía, si yo quiero, por ejemplo, no sé, la cantidad de movimiento o el momento angular, ¿cómo lo puedo llegar a medir en este formalismo? ¿Qué dice el formalismo de eso? Bueno, fíjense una cosita, ¿no? Que nosotros, para sacar la energía, resolvimos esta ecuación que se denomina autovalores, donde yo aplico un operador a una función y me da un múltiplo de esa función. En ese caso, se dice que la función es una autofunción de este operador y el número que me da es un autovalor del operador. Entonces lo que va a ir a empezar a postular la mecánica cuántica, o sea, esto es, esa parte de la ecuación de Schrödinger, esa parte. O sea, esto es un postulado de la mecánica cuántica. Después vamos a resumir los postulados de la mecánica cuántica, no hoy, no obviamente. Nosotros vamos a postular que en mecánica cuántica una magnitud está asociada a un operador. La energía está asociada a este operador que se llama operador de energía, o también conocido con el nombre de hamiltoniano.
Y si vos querés saber la energía, tenés que agarrar el operador hamiltoniano, aplicárselo a la función de onda, y eso te va a dar un múltiplo de la función de onda, y bueno, esos números van a ser la energía. Eso por un lado. Y también hay un postulado que me va a decir que los valores que yo puedo encontrar de algo, de cualquier magnitud, van a ser los autovalores de ese operador. Por ejemplo, si yo hablo del operador momento angular, porque ahora ya sé que cualquier magnitud, cualquier variable dinámica, por ejemplo el momento angular, va a tener asociado un operador. No va a ser como en mecánica clásica, por ejemplo, un vector. No, va a ser un bicho más extravagante, digamos. Fíjense que este es un operador diferencial, o sea, algo que actúa sobre una función derivándola. Bueno, les decía que si yo quiero, por ejemplo, saber qué valores de momento angular voy a encontrar cuando yo mida el momento angular, lo que me va a decir el formalismo de la mecánica cuántica es que los únicos valores que yo voy a poder medir van a ser solamente los autovalores del operador correspondiente. No voy a poder encontrar otra cosa cuando mida. ¿Está bien? Entonces, recuerden, las variables dinámicas ahora no están asociadas a vectores, sino que van a estar asociadas a operadores. Mecánica clásica, las variables dinámicas, qué sé yo, el momento angular, el momento lineal, todas esas cosas están asociadas a vectores. Acá no, acá a operadores. Y lo segundo es que lo único que yo voy a poder medir cuando mida, los únicos valores que voy a encontrar, van a ser los autovalores de ese operador. Acá está más o menos resumido lo que yo dije, ¿no? A es un operador. Si FI es una autofunción de ese operador, quiere decir que cuando A actúa sobre la función, esa me da un múltiplo de la función. Entonces, si A, qué sé yo, es el momento angular, yo cuando mida voy a encontrar solamente los A sub I. No voy a encontrar cualquier cosa. Solamente los A sub I. Obviamente que para ver quiénes son los A sub I, tengo que resolver este problema de un operador diferencial aplicado a una función, ponerlo como múltiplo de la función, y de ahí encontrar quién es la función, obviamente, y quiénes son los autovalores. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo obtengo yo los operadores a partir de los operadores que conozco, que son todos de la mecánica clásica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo obtengo yo el operador cantidad de movimiento? Y bueno, ya lo dijimos, hay regla de correspondencia que dice cantidad de movimiento, lo tenés que reemplazar por esto, si estás en una dimensión. Y a la X la tenés que reemplazar por X por. Si estás en 3 dimensiones, la cantidad de movimiento es menos IH barra, y acá en vez de ir esto va el gradiente. Bueno, veamos por ejemplo, para poner esto a prueba, cómo obtenemos el operador momento angular.
Muy fácilmente, yo tengo el momento angular de la mecánica clásica, R por mb, este es un producto vectorial, ¿no? O dicho de otra forma, R por P, porque mb es P. Estamos hablando de física no relativista. Y yo ya sé que este L entonces se escribe así. Mecánica clásica. Hasta acá es mecánica clásica. ¿Cómo obtengo el operador L? Que acá uno le podría haber puesto un sombrero para indicar operador, pero no voy a poner sombreros, porque cuando uno está en mecánica cuántica sobreentiende lo que es que esto es un operador y no es el L de la mecánica clásica. Bueno, ¿cómo lo fabrico? Muy fácil. Donde dice, por ejemplo acá, P sub X, voy a reemplazar por lo anterior, por lo que dije antes, voy a la hojita anterior. P sub X es menos IH barra por DA de X. Acá está DA de X y acá está IH barra. Y bueno, el menos quedó por acá, qué sé yo. El menos con este menos hizo más. P sub I es menos IH barra por DA de I, qué sé yo. Y haciendo todos esos reemplazos encuentro cómo es el operador L. Escrito en coordenadas, en las coordenadas más fáciles, que son las cartesianas. Pero bueno, ustedes imaginarán que para el caso del átomo de hidrógeno, que todo tiene simetría esférica, vamos a tener que escribir esta cosa en coordenadas esféricas. No hay que hacerlo como ejercicio, yo simplemente voy a mostrar los resultados. Si uno se toma el trabajo de hacer eso, teniendo en cuenta que X es todo esto, ¿no? La relación entre coordenadas esféricas y cartesianas, ¿no? Por ejemplo, si uno hace todo eso, puede escribir al LZ de esta forma. Y al L cuadrado, que es el X cuadrado más L, o sea, el módulo al cuadrado del L, de la mecánica clásica, es esto. Y si uno reemplaza este Lx por el operador Lx, este por el operador Li y este por el Lz, y encima escrito en coordenadas esféricas, llega a esto. Vuelvo a repetir, no estoy demostrando nada, estoy mostrando. Porque estas son varias carillas, ¿no? De escritura, no tiene sentido eso. Bueno, entonces ya acá tenemos, le presentamos el operador Lz y le presentamos al operador L cuadrado. O sea, el módulo de L, digamos, ¿no? Fíjense que obviamente en mecánica clásica, voy a la hoja anterior, bueno, son estas cosas multiplicándose y nada más que eso. Pero en mecánica cuántica no, hay cosas que derivan, ¿no? Porque van a derivar a lo que va a estar acá, que va a ser la función de onda, o lo que sea. Hay derivadas acá también, ¿no? Qué sé yo. Bueno, lo que uno puede ver, esto lo puede por lo menos mostrar con algunos armónicos esféricos. Lo que uno puede ver es que los armónicos esféricos son autofunciones, tanto de el operador Lz como del operador L cuadrado. De las dos cosas. Por ejemplo, si yo aplico el operador Lz a este armónico esférico, obtengo un múltiplo, porque M es un número, y H también, H barra, un múltiplo del mismo armónico esférico. Y está bien, dijimos que si es una autofunción, pasa eso, ¿no? Cuando uno aplica un operador sobre una autofunción, obtiene un múltiplo de la autofunción. Por definición de lo que es una autofunción, ¿no?
Y el L cuadrado tiene también como autofunción a los armónicos esféricos, pero con distintos autovalores. Antes los autovalores dependían del número cuántico m y ahora van a depender del número cuántico L. No estoy demostrando nada, lo estoy contando. Pero después ustedes pueden hacer una prueba, agarrar un armónico esférico cualquiera, aplicarle LZ y ver que efectivamente se cumple esto. O si se animan a aplicarle L cuadrado a un armónico esférico simple, no sé si acá hay ejemplos de armónicos esféricos, no están los ejemplos, después los voy a poner. Aplicarle el L cuadrado a un armónico esférico con numeritos de estos bajos son funciones cortitas y ver que efectivamente dan un múltiplo por la misma función donde ese múltiplo corresponde a esto, ¿no? Bueno, que esto sea cierto implica también que la función de onda que uno resolvió en el problema del átomo de hidrógeno también es una autofunción del LZ y también es una autofunción del L cuadrado. Eso se puede ver, fácilmente, ¿no? Si yo digo, bueno, agarro L cuadrado, o vamos a agarrar uno más fácil, a ver. Bueno, no, agarremos L cuadrado. L cuadrado, copiar. Y digo L cuadrado actúa sobre la función de onda, pero la función de onda se puede escribir así, como este producto. Ahora fíjense que el L cuadrado no contiene nada de R. Fíjense, el operador L cuadrado es este. Acá no está R. L cuadrado solo deriva respecto de θ y de φ, no de R. Quiere decir que el R es transparente frente a este L cuadrado, porque el L cuadrado deriva solamente de φ y de θ, y esta función depende del radio. Entonces yo puedo sacar este de acá, puedo sacar el R, bueno, saquemos el R, vamos a sacarlo y ponerlo acá adelante. Ese R depende de R. Y acá obviamente este R se me fue. Entonces hasta ahora venimos así. El L cuadrado de la función de onda se puede escribir así. Pero este armónico esférico es una autofunción de la... Sí, digo bien, es una autofunción del operador L cuadrado. Y actuando sobre el L cuadrado, actuando sobre el armónico esférico, me da esto. Entonces vamos a ponerlo eso. Vamos a ponerlo. Me falta poner acá este que todavía no lo puse, ¿no? Pucha. A ver si lo puedo agarrar de otro lado. Qué complicado que es esto. Cuerno. Bueno, lo pongo y después borrar lo que tengo que borrar. A ver si me permite. Bien, me permite borrar eso.
Entonces fíjense cómo va quedando esta cosa, ¿no? L cuadrado aplicado a la función de onda me queda esto. Ahora digo, bueno, vamos a ponerlo más para acá. Bueno, esto junto con esto, con R, con S, sin el L, con S, esto junto con esto es la función de onda, o sea, es todo esto. Entonces vamos a poner así. Me queda L por L más 1 H barra cuadrado, a ver si lo puedo agarrar. Bueno, después le agregamos un L. Y otra vez multiplicado por la función de onda. Vamos a mover esto para abajo. Fíjense entonces que el operador L cuadrado actuando sobre la función de onda me da un múltiplo de la función de onda, que es lo que está acá arriba. Entonces el operador L cuadrado tiene como autofunción a la función de onda con este autovalor. Quiere decir que si yo mido L cuadrado, los únicos valores que voy a obtener, que puedo llegar a obtener, son estos que están acá. Donde L, ya sabemos que puede valer 0. O sea, cuando yo mida la función de onda, puedo encontrar el valor de momento angular 0, porque cuando L vale 0, todo esto vale 0. Cuando L vale 1, esto vale 1 más 1, 2. El otro puede ser 2, H barra cuadrado. Cuando L vale 3, 3 más 1, 4. Por 3, 12, 12 H barra cuadrado, etcétera, etcétera. Bueno, falta poco. Ustedes ya del otro lado están durmiendo. Borramos esto y ampliamos. Entonces, bueno, pero ¿cómo mido yo el LZ? ¿Y qué relación hay entre este LZ con el campo magnético? Resulta que yo el L del electrón, ¿cómo corno lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir la velocidad y el radio? No lo puedo medir eso. Pero hay una relación entre el momento magnético, entre el magnetismo que tiene el electrón por el solo hecho de girar, pensémoslo así, en torno al núcleo. Al electrón al girar es como que define una espira de corriente. Y una espira produce magnetismo. Ustedes ya lo saben de electricidad y magnetismo. ¿Y cuál es el momento magnético de esa espira? El momento magnético se calculaba como la intensidad de corriente que pasa por esta espira, por el área de la espira, o sea, por la superficie esta, ¿no? O sea, pi por radio cuadrado por i. Pero claro, si uno habla de una sola partícula, la intensidad es la carga que pasa por unidad de tiempo. Y este tau, que es lo que tarda en dar una vuelta, digamos, se puede escribir como 2πr sobre b. Así que haciendo cuentitas, el momento magnético, que es lo que yo puedo medir desde afuera con un instrumento que mida magnetismo, ese momento magnético me va a quedar al final como E sobre 2 por B por R. Pero recuerden que el LZ
se puede escribir como la masa por RB. O sea que RB el RB se va a poder escribir como el LZ sobre la masa. Así que acá en el momento magnético puedo reemplazar, en vez de B por R, LZ sobre la masa. Y bueno, entonces encontré una relación entre el magnetismo y el L. Entonces yo, midiendo magnetismo, puedo medir o calcular, mejor dicho, el momento angular del electrón. Estamos suponiendo, esta es una demostración media tramposa, porque supone que el electrón está girando en torno al núcleo. Pero todavía nadie dijo nada de qué está haciendo el electrón en torno al núcleo. Todavía eso no lo analizamos. Resolvemos la ecuación de Schrödinger, encontramos las autofunciones, encontramos los valores de energía y ahora encontramos el LZ. Los valores posibles son estos. Y ahora estamos diciendo, bueno, para ver cuánto de la LZ yo podría utilizar el magnetismo que genera este electrón, suponiendo que gire en torno al núcleo, realizando una órbita, por ejemplo, circular, qué sé yo, una órbita. Entonces, como les decía, reemplazando BR por LZ sobre M, me queda que el momento magnético queda ligado directamente al LZ. Por eso se llama momento magnético sub LZ acá, ¿no? Y al final termina la cuenta en la carga eléctrica del electrón sobre su masa por el LZ. O sea, midiendo esta M puedo calcular L. Entonces, claro, ¿qué valores de momento magnético voy a medir yo? Bueno, como estos operadores, este operador, esto es un operador. Por un número, un operador por un número es un operador. O sea que este momento magnético, pensado en la mecánica cuántica, es un operador. Es un operador, no es un número. ¿Y cuáles son los autovalores de este operador? Bueno, van a ser los de este multiplicado por esto. O sea, se puede demostrar que cuando uno tiene un operador múltiplo de otro, vale lo que le dije recién. Bueno, a ver, espéreme un segundito. Corto un minuto. Ahí. Bueno, espérame 5 segundos. Al final de cuenta, el momento magnético va a quedar cuantificado de esta forma, ¿no? Donde acá tienen los autovalores del LZ multiplicado por esta cantidad. Bueno, la clase que viene, ustedes igual esto lo pueden leer, la clase que viene terminamos con esta partecita. Ahora corto un segundo la grabación y ahora nos juntamos otra vez.